Cadenas de cristal. Epílogo. Candy distinguió el entrecejo fruncido y la crispación de sus mandíbulas, que hacía de su boca un tajo rígido. Sin embargo, en su mirada no había rastro de crueldad. Por el contrario, sus ojos tenían un brillo cálido cuando se encontraron con los de ella. Después de 3 años, aquel lugar había cambiado tanto que apenas era reconocible. Donde antes se encontraba una simple estructura de madera con un colchón de paja, en su lugar había ahora una robusta cama con dosel y gruesas cortinas de terciopelo y brocado. La piedra de las paredes había sido pulida y habían desaparecido los grilletes que colgaban de ellas, reemplazados ahora por ricos tapices que no solo aislaban del frío, sino que proporcionaban calidez a la estancia. La cera de las velas, al derretirse y endurecerse, creaba formas muy diferentes entre sí, tan diferentes como lo eran los altos candelabros donde reposaban, de los que, en otro tiempo, ocuparon su lugar. Estos eran de una calidad notablemente superior. No era sorprendente que todo hubiese mejorado en esa alcoba, porque Percival Montfort había sido un hombre tacaño que solo despilfarraba en su propia conveniencia, y en segundo lugar, porque Percival Montfort había invertido lo mínimo en ese aposento, porque simplemente lo había concebido para llevar a cabo sus orgías. Sí, habían transcurrido poco más de 3 años desde que se encontraron la primera vez en aquella misma sala, y muchas otras cosas habían cambiado desde entonces. Afortunadamente, sin tener que lamentar ninguna de ellas, salvo por el hecho de hallarse de nuevo en ese lugar. El pequeño Albert estaba a punto de cumplir 3 años y era la combinación perfecta de sus papás. Casi podría decirse que a partes iguales, tanto en su apariencia como en su carácter. Terry le había dado el color oscuro de su cabello y su textura lisa. Candy, el tono verde de sus ojos y la abundante mata de pelo. El pequeño apuntaba a que tendría el mismo carácter temperamental que su progenitor, pero también poseía la alegría y espontaneidad de la madre. Candy aún podía recordar cuando le comunicó a Terry el nombre que había elegido para su hijo, sin darle opción más que a aceptar su decisión. ¿Por qué Albert?, se había limitado él a preguntar, sin darse cuenta de cómo la sensación desagradable que experimentó le había puesto tenso. Porque fue mi manera de agradecerle a Albert Arley. Él me ayudó y me protegió cuando todos en Ashendale me despreciaban. Es razonable. Su respuesta había sido la manera de decirla que estaba de acuerdo con su decisión, y de inmediato su inquietud se disipó. Pero, ¿qué diablos? No era ningún mozalbete, sino un hombre de 35 años. Y a esa edad, uno no debería sentir celos porque su esposa quisiera ponerle a su hijo el nombre de otro hombre. No, ¿qué estaba diciendo? Aquello no eran celos. Sencillamente, Candy le había sorprendido al decidir bautizar a su vástago con el nombre de su hombre de confianza. Eso era todo. ¿A quién trataba de engañar? Por supuesto que eran celos, y aquella no fue la primera vez que los experimentó. Además, y también tu yerno, la dulce voz de Candy le sacó de la batalla que mantenía consigo mismo. Alex fue muy amable conmigo en el viaje a Ashendale. Me consta. Sabía que ninguno de mis hombres se atrevería a tocarte. Sin embargo, quise asegurarme de ello.
y por eso ordené a Alexander que se uniera al grupo y se encargara de que llegara sana y salva a Ashendel, mientras yo me ocupaba de buscar a esa infeliz de Lady Susanna. Candy movió la cabeza y casi se echó a reír ante la mención de Lady Susanna. Luego dijo, encogiéndose de hombros: no dejo de sorprenderme al pensar que finalmente ni tú ni tu hija Margaret acabasteis emparentados con los Marlowe. Pero me sorprende aún más que llegases a perdonar a Alex por raptar a Margaret pocos días antes de la boda con el hermano de Susanna y que terminaras concediéndole su mano. Es el capitán de tu ejército. Tú, murmuró Terry, entonces con un tono ronco. ¿Yo? ¿Yo qué? Tú me has cambiado, amor mío. Tú has logrado que ahora, en la balanza, pesen más los asuntos del corazón a la hora de concertar un matrimonio. Y lo sé por experiencia. Pero, ¿en algún momento supiste que tu hija tenía sentimientos por tu capitán? No soy tonto. Margaret deseaba un esposo con título. Sin embargo, antes de prometerla con uno de los Marlowe, ya me había dado cuenta de cómo ella y Alexander se miraban cuando coincidían en el salón. Mi hija era demasiado joven y él tenía bastantes más años que ella. Por eso, procuré mantenerlo alejado de la fortaleza. Tú también tienes muchos más años que yo, le recordó Candy. No es lo mismo, replicó casi ofendido. Cuando tú y yo nos casamos, tú tenías casi 19 años. Y Margaret está a punto de cumplir los 18. Y entonces será cuando Alexander pueda tomarla. Esa fue mi condición para concederle su mano. La había interrumpido Terry. Debe amarla de verdad, si fue capaz de aceptar algo así. Eso espero, por la cuenta que le tiene. No obstante, creo que podré disculpar a mi capitán. ¿Disculparle por qué? Porque, por mucho que ame a Margaret, es imposible que llegue a amarla tanto como yo te amo a ti, confesó Terry con la voz entrecortada, antes de rozar su boca con la de ella. No dejas de sorprenderme, mi amor. Candy no había tardado en echarle los brazos al cuello. Me pregunto si realmente alguna vez llegó a existir el despiadado señor de Ashendel, el temible halcón del este. Existió, créeme, le había asegurado Terry. Sus brazos ahora le estrechaban con fuerza contra su pecho. Guardó un prolongado silencio mientras enterraba el rostro en los rizos de ella, aspirando su fragancia. Luego lanzó un pesado suspiro, como si estuviese recordando. Tú lo hiciste desaparecer, añadió a continuación, y libraste al hombre que se mantenía oculto bajo esa máscara de crueldad. Tú me has dado todo con lo que siempre soñé, una familia de verdad, no una creada por pactos o conveniencias, sino basada en el amor, aun cuando no empezamos de la mejor manera. Sin embargo, jamás dejaré de agradecer que el ambicioso plan de Ligan te pusiera en mi camino, y a ti, mi hermosa señora, por haberme dado todo de lo que ya no podría prescindir. Candy apretó los labios y trató de sonreír, algo que resultaba bastante complicado de hacer cuando sentía el corazón como si una garra invisible lo estuviese estrujando. Aún después de tanto tiempo, seguía sorprendiéndola que Terry fuese capaz de decir cosas como esas, que ponían sus emociones a flor de piel y hablaban de la ternura que, pese a su ferocidad, podía hacerla sentir. Por eso se había apresurado a cambiar el tono de la conversación, optando por uno algo menos emotivo. Y hablando de familia, había proseguido ella, ahora la tuya tiene parentescos tan complicados. El entrecejo de Terry se arrugó en un primer momento al escuchar el comentario que ella
había dejado a medias. Luego había levantado una ceja a modo de interrogación, un gesto que ella adoraba, instándola a que se explicara mejor. Candy dibujó con la yema de un dedo el perfil de esa ceja alzada antes de proseguir. Lo cierto es que ahora Rosaura te ha convertido en el consuegro de Bradford y suegro de Garrett, quien a su vez es el hijastro de mi madre, que resulta ser tu suegra. Pero eso no es todo, ya que Garrett, al ser el hijastro de mi madre, es también mi hermanastro. Esto significa que, además de ser tu yerno, también es tu cuñado político. Y si sumamos el matrimonio de Margaret con Alexander Warner, eso hace que tu hija, también mi hijastra, se convierta en la tía política de tu yerno, mi hermanastro y de su hermana Rosaura. Y entonces... Terry se echó a reír ruidosamente, cortando de golpe el hilo de las deducciones de su esposa. Suficiente, mi señora, convino él regocijado, y sus ojos se entornaron antes de decir: me temo que estás olvidando que ese caótico árbol genealógico te afecta tanto como a mí, puesto que eres la dueña de mi corazón, que traducido quiere decirse mi esposa. Bueno, sí, pero... Candy sacudió la cabeza, como dando a entender que la afirmación de su esposo no tenía gran importancia con respecto a ella. No, nada de peros. ¿Qué me dices de Roger e Isabella, los dos nuevos hermanos que tu madre te ha dado? ¿En qué lugar les deja con respecto a ti, a mí, a tu hermanastro y a nuestros hijos? ¡Oh!, exclamó Candy mientras parpadeaba seguido, en una suerte de concentración, tratando de establecer mentalmente los vínculos. Suficiente, dijo luego, imitando el tono de Terry. Suficiente, agregó él con voz queda y un leve asentimiento con la cabeza. Pero dime una cosa, habló luego, con una expresión y tonos serios. ¿Ya has perdonado a Bradford por arrebatarte a tu madre? Las mejillas de Candy se encendieron al recordar aquel arrebato. Desde luego que sí. Fue la sorpresa del momento la que me llevó a sentirme molesta. Después de 3 años, finalmente había recuperado a mi madre, solo para verla casarse con él en menos de un mes. Sin embargo, la verdad es que debo admitir que él la hace feliz y han formado una bonita familia. Eso es lo que cuenta. En efecto, eso es lo que cuenta, había reiterado Terry con tanta seguridad que Candy no tuvo ninguna duda de que creía realmente en lo que había dicho. El tema de la muerte de Neil Ligan ocupó poco espacio en aquella conversación. Puede que no se mereciese aquel final, porque ciertamente había cumplido con la palabra que le dio a Terry, de jurarle fidelidad y no volver a importunarle. Tampoco había trazado ningún otro plan motivado por la codicia, y llevaba una vida bastante tranquila en la fortaleza que Terry le devolvió. Pero el destino no entiende ni respeta los buenos propósitos, simplemente llega sin avisar. La fortaleza Ligan fue atacada por otro señor feudal, aún más codicioso de lo que en su día lo fue el propio Neil, y este creyó poder hacerle frente con los recursos que tenía a su alcance, sin verse en la necesidad de solicitar la ayuda del poderoso señor de Ashendel. Neil pereció en el intento. 1 año y medio después de todo aquello, nacieron las gemelas Josephine y Gwendolyn, y ese fiero guerrero que era su padre, y que años atrás deseaba fervorosamente la llegada de un varón, se enamoró al instante de las 2 bellezas rubias, nada más tenerlas en sus brazos. Y fue la primera vez que Candy lo vio tan emocionado. Ahora hacía poco más de un mes, justo cuando Candy
le había dado la noticia a su esposo de que volvía a estar encinta. Un emisario llegado desde Krental se había presentado en Ashendel para entregarles un mensaje que no supieron muy bien si tomarlo como una buena noticia o todo lo contrario. El hermano de Percival Montfort había muerto. No había parientes ni descendientes en la línea de sucesión. Por lo tanto, Krental pasaba a manos de Candy por haber sido la esposa y posteriormente la viuda del viejo Percival. Por esa razón se encontraban allí en ese momento. Candy necesitaba estar presente en ese lugar para comprobar si era capaz de aceptarlo después de todo lo que allí había sucedido. ¿Por qué me miras así?, le preguntó a su esposo al percibir el calor de su mirada. Terry hizo una mueca y le acarició con suavidad una mejilla. Porque aún puedo verte justo donde estás ahora, frente a mí, mientras yo estaba encadenado a la cama. Tan ingenua, tan inocente, tan hermosa, que lo primero que pensé al contemplarte fue en llevarte conmigo cuando estuviese libre y protegerte de todo lo que pudiese hacerte daño. Candy sintió un nudo en la garganta y bajó los párpados para ocultar las lágrimas que se agolpaban en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino el resultado de la emoción profunda que la embargaba. Luego se alzó sobre las puntas de sus pies y le besó, tal vez con más pasión de la que había pretendido, pues pronto sintió las manos fuertes de él estrechándola contra sí. Después de ese beso, que había ido escalando en fervor de manera demasiado rápida y que los dejó ambos sin aliento, Candy prosiguió hablando. Cuando te vi la primera vez, Terry, me sentí irremediablemente atraída hacia ti y desde ese primer momento despertaste algo muy intenso en mí, algo que sé que permanecerá inalterable con el paso de los años. Sin embargo, aun cuando esta fortaleza te puso en mi camino, he decidido no aceptarla. Él asintió ligeramente. Respeto tu decisión. Pero Candy aún no había terminado de hablar. Sin embargo, admito que rechazarlo supondría perder un bastión de sólidas defensas y casi inexpugnable. Además, afianzaría nuestras posiciones. Elnor está al norte, Ashendel al este. Las restantes de tus propiedades franquean el poniente. Krental, situado al sur, cercaría un extenso territorio. Entonces... No sabía que eras tan buena estratega, le interrumpió Terry con la voz teñida de humor. No te burles de mí, tonto, y déjame terminar. Él le hizo un gesto para que continuara. Mi decisión de no convertirme en la señora de Krental está tomada y es sólida. No obstante, creo que sería sabio entregársela a nuestro hijo para que la administre cuando sea un hombre. Ciertamente, una elección muy sabia, amor mío, señaló él, expresando su conformidad. Después de todo, Albert fue concebido aquí. ¡Ay!, gritó Candy cuando inesperadamente Terry la tomó en sus brazos y la levantó del suelo. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué haces?, balbuceó ella entre risas, mientras Terry avanzaba hacia el lecho. ¿Cómo que qué hago? ¿Acaso no te lo imaginas, señora? Voy a hacerte el amor aquí, como soñé hacerlo la primera vez que te vi. Fin.